En uno de los webinars pasados, varios usuarios tenían la duda con respecto a cómo se utilizan algunos bloques de programación en TIA Portal, más específicamente hablando de los bloques de organización, los bloques de función, las funciones y en general los bloques de datos. Entonces, es por eso que el día de hoy en este video estaremos explicando a detalle cómo se utiliza cada uno de estos bloques. Así que vamos a comenzar. Los bloques de función se van a diferenciar de las funciones principalmente porque, como ya habíamos comentado, estos cuentan con un bloque de datos de instancia propio del bloque de función. Esto es muy diferente a las funciones. Las funciones no tienen acceso a estos bloques de datos, solamente los bloques de función. Entonces, cuando yo creo un bloque de función y lo comienzo a arrastrar a mi bloque main, podemos observar que se empezarán a crear diferentes bloques de datos del propio bloque de función, diferente a si fuera un bloque de datos global. En este caso, los bloques de datos globales se pueden acceder desde todos los bloques, diferente de los bloques de datos instancia que solo se pueden acceder dependiendo de la función a la que le pertenezca. Pero para entender mejor esta parte de los bloques de función, también vamos a proceder a observarlas en TIA Portal. Para comenzar a trabajar con los bloques de función, lo que tenemos que hacer es dirigirnos nuevamente a la sección de agregar nuevo bloque, damos doble clic y buscamos la opción bloque de función. Y aquí nos ofrece una pequeña descripción. Los bloques de función son bloques lógicos que depositan sus valores de forma permanente en bloques de datos de instancia. Recordemos, bloques de instancia propios de mi bloque de función. Esto es muy diferente a los bloques de datos globales. Entonces, damos clic en aceptar y vamos a esperar. Y aquí tengo la interfaz de mi bloque de función. Si se dan cuenta, nuevamente en la parte superior tengo inputs, tengo outputs, inouts, pero a diferencia de las funciones, aquí tengo un nuevo apartado que se llama static. Las variables que nosotros podamos crear dentro del apartado de static son las que se guardan de forma permanente. Si nosotros ahora, por ejemplo, nos dirigimos a la función y igualmente buscamos en este apartado superior, podemos darnos cuenta, la parte de static no existe. Esto debido a que los statics, los valores de static son valores que se pueden almacenar y como ya sabemos, en las funciones no podemos hacer esto. Es por eso que aquí simplemente no aparece la opción. Así que, regresando al bloque de función, podemos corroborar que aquí está mi opción de static, variables que vamos a almacenar de forma permanente. Entonces, vamos a nuevamente realizar un ejemplo. En mi segmento 1 voy a colocar nuevamente, va a ser un circuito similar, un pequeño arranque y paro, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a añadir un temporizador. Un temporizador que lo que va a hacer es apagar mi salida después de tanto tiempo. Entonces, creo un nuevo escalón, voy a poner un contacto y, bueno, voy a comenzar a escribir mis variables. Entonces, voy a tener por un lado arranque y recordemos, la declaración de variables la realizamos en la parte superior, en la parte que dice input. Entonces, escribimos en input arranque, paro, vamos a suponer que vamos a controlar un motor. Entonces, escribimos motor y recordemos, el motor es la salida. En función lo hubiéramos puesto en la sección de inout, pero en bloques de función sí que la podemos poner en el apartado de output. Entonces, escribimos motor. Así que comenzamos a etiquetar nuestras funciones, nuestros contactos. Así que tenemos arranque, paro, motor. Este contacto también sería de motor. Y este contacto también. Cuando mi salida se active, yo voy a mandar a activar un temporizador con retardo a la conexión. Y aquí observen que en el momento en el que yo creo este temporizador, tengo tres opciones. La primera, llamar este bloque de función como instancia individual. Si yo hago esto, voy a crear un bloque de datos propio de mi temporizador. Pero yo no quiero eso. En su lugar,
selecciono la opción multiinstancia. En el apartado de multiinstancia, ¿qué estamos haciendo? Bueno, cuando yo cree este temporizador, en lugar de guardar sus datos en su propio bloque de datos, lo que va a hacer es guardar sus datos dentro del bloque de datos de mi bloque de función, que recordemos es el punto, es la razón por la que queremos, por la que necesitamos los bloques de función. Entonces, seleccionamos multiinstancia y damos clic en aceptar. Ya tenemos en nuestro bloque de función nuestro temporizador, que recordemos seleccionamos la opción multiinstancia. Entonces, si nosotros ahora desplegamos este apartado superior, podemos observar en la pestaña de static tenemos una nueva variable que es la que le pertenece a este temporizador. Entonces ya no se creó un bloque de datos de instancia propio del temporizador, sino que sus datos los está guardando dentro del bloque de función. Así que voy a añadir una nueva variable de input. Vamos a dar clic derecho, agregar fila y ahora vamos a escribir tiempo. Tiempo no va a ser un tipo de datos booleano, sino que en su lugar va a ser un tipo de datos time. Lo seleccionamos y en el apartado que dice pt de mi temporizador voy a escribir tiempo, que es la que acabamos de crear. Entonces, para finalizar mi programación, voy a colocar un contacto normalmente cerrado de mi temporizador.q, que es la salida del temporizador. ¿Qué va a realizar esta programación? Es que después del tiempo que tenga programado, simplemente va a apagar mi salida, en este caso mi motor. Entonces, de vuelta al bloque main, vamos a dirigirnos a otro segmento y similar a como realizamos con las funciones, con el bloque de función vamos a arrastrar el bloque dentro de mi bloque main. Ahora, aquí me da opciones de llamada instancia individual. Entonces damos clic en aceptar y podemos observar. Se nos ha agregado este bloque de función, pero si se dan cuenta, en la parte inferior del bloque de función se nos ha creado un bloque de datos que le pertenece a este bloque de función. Entonces, yo aquí, similar a como hicimos con las funciones en arranque, puedo escribir i1.1, vamos a seleccionar otra entrada, en paro i1.2, tiempo vamos a seleccionar, por ejemplo, 5 segundos, y motor vamos a seleccionar la salida Q1.0. Pero ahora, mismo ejemplo que en el caso anterior, supongamos que yo esta pequeña subrutina la quiero realizar varias veces con diferentes entradas y diferentes salidas. ¿Qué hacíamos con las funciones? Copiábamos y pegábamos. Pero con el bloque de función yo ya no necesito hacer esto. Simplemente puedo volver a llamar el mismo bloque de función y en el momento en el que lo haga y demos clic en aceptar, podemos observar se nos ha creado otro bloque de datos que le pertenece al mismo bloque de función. Así que como este es otro bloque de datos, yo puedo de la misma manera direccionar con otras entradas. Entonces yo puedo poner aquí i1.3, i1.4, mi tiempo. Puedo programar un tiempo distinto, por ejemplo, 7 segundos, y puedo colocar otra salida, por ejemplo, i1.1. Entonces, aquí podemos observar otra diferencia. Yo aquí en cada bloque estoy manejando un tiempo distinto. Y esto lo estoy haciendo con el mismo temporizador. El mismo temporizador que nosotros declaramos en nuestro bloque de función. En lugar de crear dos temporizadores, lo que está pasando aquí es que el temporizador de mi bloque de datos 1 guarda sus datos justamente en el bloque de datos número 1 de mi bloque de función 1. En el momento en el que yo volví a arrastrar mi bloque de función, creé otro bloque de datos. Y como se crea otro bloque de datos, pues mi temporizador de este bloque de datos puede obtener valores distintos. Ya pudimos observar lo que son las funciones, recordemos, bloques lógicos sin memoria, o sea, sin su propio bloque de datos. Ya observamos los bloques de función, que estos sí que poseen una memoria, o sea, poseen un bloque de datos de instancia asignado al mismo bloque de función. Ahora, para entender mejor la parte de bloques de datos, primero tenemos que recordar hay dos tipos.
bloques de datos globales y bloques de datos de instancia. Los bloques de datos de instancia son como lo que ya pudimos observar. En el momento en el que nosotros arrastramos nuestro bloque de función a nuestro bloque main, se crea un nuevo bloque de datos de instancia. La característica de este tipo de bloques es que le pertenecen al bloque de función, ¿ok? No son bloques independientes, sino que dependen de, en este caso, un bloque de función. Ahora, esto es muy diferente para el caso de bloques de datos globales. ¿Qué ocurre con los bloques de datos globales? Bueno, en este caso, la información, los datos que nosotros almacenemos en el bloque de datos globales se va a poder acceder desde cualquier bloque, desde tu bloque main, desde una función o desde un bloque de función. Esto es lo que caracteriza a los bloques de datos globales, muy diferente al de instancia, porque las variables del bloque de datos de instancia solo se pueden acceder a través del bloque de función o del bloque al que esté asignado. Es muy importante recalcar esa diferencia. Bloques de datos de instancia dependen de otro bloque, dependen de un bloque de función. Y bloques de datos globales no dependen de ningún bloque. Desde cualquier bloque tú puedes llamarlos para trabajar con ellos. Y para terminar de entender los bloques de datos, ya sean globales o de instancia, vamos a pasar a observarlos en el entorno de TIAPort. Para nosotros crear un nuevo bloque de datos global, nos dirigimos nuevamente a agregar nuevo bloque, damos doble clic y última opción, buscamos bloques de datos. Aquí nos aparece una pequeña descripción. Los bloques de datos sirven para almacenar datos del programa y nos deja seleccionar, bueno, aquí hay varios tipos, pero nosotros vamos a seleccionar un bloque de datos global. Ahora, importante mencionar, nosotros podemos crear bloques de datos globales, pero no podemos crear bloques de datos de instancia. Esto porque dependen de bloques de funciones. Yo puedo crear un bloque de función, puedo llamarlo dentro del bloque main y es ahí donde se crean los bloques de datos de instancia. Yo no los puedo crear simplemente como en el caso de los bloques de datos globales. Entonces, ya estamos aquí dentro del bloque de datos global y si se dan cuenta, la única pestaña que tenemos es la que dice Static, que recordemos, aquí se almacenan los valores que yo quiero guardar permanentemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el bloque de datos global. Entonces, ¿qué sucede si, digamos, nosotros necesitamos un temporizador? Bueno, yo aquí puedo escribir timer y en tipo de datos yo puedo poner IEC, timer. Y en ese momento, si nosotros desplegamos esta parte, podemos observar, se encuentran todos los parámetros de un temporizador. Así que, si yo me dirijo, por ejemplo, a mi bloque main y añado un temporizador, vamos a escribir ton, un retardo a la conexión. Ahora, la primera opción que me aparece en opciones de llamada es como instancia individual. Recordemos, esto significa que los datos de mi temporizador se van a guardar en un bloque de datos de instancia propio del temporizador. Yo no quiero esto. Yo quiero llamar a mi temporizador. Me trabé ahí. Yo no quiero esto. Ahí, ¿puedes cortar ahí? Yo quiero llamar al temporizador que acabo de crear dentro de mi bloque de datos global. Entonces, voy a dar clic en cancelar y en este apartado yo puedo buscar mi bloque de datos global, que es este que se encuentra aquí, lo selecciono y aquí me aparecen las variables que yo tengo creada, en este caso timer, y selecciono ninguna entrada. Doy enter y como pueden observar, aquí se encuentra ya mi temporizador que está dentro del bloque de datos global. En PT igualmente puedo escribir mi tiempo, eso se mantiene igual y como pueden observar, ya no se ha creado un bloque de datos de instancia individual, ya que, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, si yo añado un temporizador, pero aquí vamos a poner timer main porque estamos dentro del bloque main y lo llamo como instancia individual, aceptamos, podemos observar que en la carpeta de bloques de sistema, recursos de programa, aquí se encuentra el bloque de datos de instancia individual de este timer, ¿ok? Esto es muy diferente a lo que hicimos con el bloque de datos global, ya que en ese caso yo estoy accediendo a este bloque de datos, al global, al que aquí aparece como DB3. Cuando yo creo temporizadores como instancia individual, se empiezan a crear
un bloque de datos por cada temporizador. Esto puede ocasionar que, pues como tenemos varios bloques de datos de instancia que se están creando por cada temporizador o por cada contador, por ejemplo, nosotros comencemos a saturar la memoria de mi PLC. Entonces, en lugar de estar creando bloques de instancia individuales para cada temporizador o contador, nosotros podemos crear un bloque de datos global y aquí añadir ya sean nuestros temporizadores, nuestros contadores y simplemente mandarlos a llamar a través de mi mismo bloque de datos global. Muy bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Recuerden que si tienen alguna otra duda pueden dejarla en la sección de comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego.